Estudia el crecimiento, y de crecimiento se entiende, de las siguientes funciones y di cuáles son sus máximos y sus mínimos relativos y absolutos. Y os dan 4 funciones. Luego tengo que comprobar resultados representando las funciones con el ordenador. Como sabéis de la teoría, si la derivada en un punto es mayor que 0, entonces la curva es creciente en ese punto. Si la derivada en un x sub 0 es menor que 0, entonces esta función es decreciente en ese x sub 0. En cambio, si es 0, entonces se dice que en x sub 0 hay un punto crítico, es un punto de recta tangente horizontal, claro, porque no olvides que la derivada en un punto x sub 0 te está dando la pendiente de la recta tangente, y en ese punto crítico puede ser que crezca, decrezca, sea máximo o mínimo relativo. Para eso estudiamos la monotonía, es decir, miramos si crece o decrece en un entorno de x sub 0. Hay otro criterio, que es este, criterio de la segunda derivada, y es que si en un punto crítico la segunda derivada es negativa, seguro que hay un máximo relativo, y si la segunda derivada es mayor que 0, hay un mínimo relativo. Pues aquí tengo 4 funciones, por supuesto hay que saberlas derivar. Tenemos aquí la tabla de derivadas de funciones elementales y las reglas de la derivación, ¿no? Derivada de la suma, del producto, del cociente, la regla de la cadena. Empecemos con el apartado A. En lugar de escribir y, voy a poner f de x, es lo mismo, claro. Y lo primero que hago es hallar la función derivada. La función derivada me va a decir cuándo crece, cuándo decrece, cuándo hay máximos o mínimos en la función. Derivada de un producto. Recuerda la fórmula, derivada del producto, ahí está. Derivada del primero, que es un polinomio, es 2x menos 3, entre paréntesis, porque ahora tengo que multiplicar por el segundo sin derivar, segundo factor, más lo mismo al revés, es decir, el primer factor sin derivar por la derivada de elevado a x, aquí está, es elevado a x. Veo que puedo sacar factor común elevado a x, ¿y qué queda dentro de paréntesis? Pues queda x al cuadrado, más 2x menos 3x, 2x menos 3x va a ser menos x, lo sumo ya. Luego tengo menos 3 más 1, que va a ser menos 2. Bien, aquí tengo la función primera derivada. Lo que hay que hacer ahora es averiguar cuándo la primera derivada es mayor que 0, porque entonces estará creciendo, cuando es menor que 0, porque entonces estará decreciendo, y cuando es igual a 0, que entonces será un punto crítico. Lo que hacemos primero es ver cuándo es igual a 0, es decir, resolver esta ecuación. Recuerda ahora que un producto es igual a 0 si alguno de los factores es 0. Ahora bien, e elevado a x nunca es 0. Esto es imposible. Recuerda que e elevado a x, o en general a elevado a x siempre es mayor que 0, donde la a es la base siempre es un número mayor que 0 distinto de 1. No olvides esa propiedad porque la utilizaré muy a menudo. Así que de esta ecuación no obtenemos ninguna solución y de esta planteamos la ecuación de segundo grado, utilizamos la fórmula, lo hago un poco rápido. El discriminante es 9, luego me queda 1 más menos la raíz cuadrada de 9 que es 3. Hay dos puntos críticos, 4 medios que es 2, menos 2 medios que es menos 1. En el menos 1 y en el 2 la primera derivada es 0. Bien, antes de continuar recordaros algo. Lo primero que debemos de hacer cuando nos dan una función es hallar el dominio para ver cuándo hay imagen y cuándo no hay imagen. Porque claro, nosotros derivamos y aplicamos estas propiedades siempre que sean derivables en esos puntos. En esta función el dominio es todo R, ya que no hay ningún problema, no hay denominadores que se anulan ni raíces cuadradas. La función va a ser continua en todo R, es decir, subiendo, bajando, pero continua siempre. Y acabamos de ver que en el menos 1 y en el 2 la primera derivada es 0, es decir, ocurre esto. Lo que se hace ahora es estudiar la monotonía alrededor de estos puntos críticos y así estoy resolviendo al mismo tiempo estas inecuaciones y ver cuándo crece y cuándo decrece. Elegimos un número cualquiera menor que menos 1, por ejemplo el menos 2, y miramos a ver qué valor toma la primera derivada. Aquí está la primera derivada, cambiamos la x por menos 2, operamos, nos da 4 por e elevado a menos 2. Este número es positivo. Si en el menos 2 la primera derivada es positiva, para cualquier número menor de menos 1 la primera derivada es positiva. Luego la función es creciente hasta el menos 1. Elegimos un número ahora entre menos 1 y 2, por ejemplo el 0. Cambiamos aquí la x por el 0, que nos da menos 2 por e elevado a 0.
es decir, menos 2, un número negativo. Si en el 0 es negativo, para cualquier número entre menos 1 y 2 la primera derivada es negativa. Luego la gráfica irá decreciendo desde el menos 1 a 2. Ya puedo decir que en el menos 1 habrá un máximo relativo. Elegimos ahora un número mayor de 2, el que sea, no importa, por ejemplo el 3, y miro a ver si crece o decrece en el 3. Cambio la x por 3 en la primera derivada. 9 menos 5 es 4 por e elevado a 3, es decir, un número mayor que 0. Derivada primera positiva en el 3, para cualquier número mayor de 2 la primera derivada es positiva. Luego para números mayores de 2 la gráfica irá creciendo. Bien, veamos, tenéis que dejar bien clara la solución. La solución es decir lo siguiente: f de x es creciente si x es un número entre menos infinito y menos 1, sin contar el menos 1, porque el menos 1 no está creciendo, hay un máximo relativo, unión desde el 2 a más infinito. Se escribe así, como sabéis. La función es decreciente si x es un número entre menos 1 y 2, abierto. Y luego puedo decir que hay un máximo relativo cuando la x es igual a menos 1 y el valor máximo es la imagen de menos 1. Aquí a veces os confundís. Para hallar la imagen de menos 1, evidentemente hay que venir aquí, donde se hallan las imágenes de todos los puntos. Claro, la función f. Cambiamos x por menos 1, 1 más 3, 4 y una 5. 5 por e elevado a menos 1, es decir, 5 partido de e, que aproximadamente es 1,84. Y por último puedo decir que aquí en el 2 hay un mínimo relativo y la imagen de 2 va a ser el valor de ese mínimo. 4 y una 5, 5 menos 6 es menos 1, al final menos e al cuadrado, que aproximadamente es menos 7,4. Comentaros que podíamos haber averiguado qué pasa en estos puntos críticos de otra forma, utilizando este criterio de la segunda derivada. Me explico, la primera derivada en el menos 1 era 0. Si yo averiguo el signo de la segunda derivada del menos 1, puedo saber si hay un máximo o mínimo en este punto crítico. La segunda derivada no la he hallado, la voy a hallar ahora, es derivar la primera derivada, claro, la derivada de la derivada. Derivamos esta función, derivada del primero, por el segundo sin derivar, más lo mismo al revés, agrupamos, al sacar factor común elevado de x, dentro de paréntesis me queda x al cuadrado más x menos 3. Aquí tengo la expresión de la segunda derivada. En el menos 1, ¿qué vale? Pues elevado a menos 1 por cambiar la x por menos 1. 1 menos 1 es 0, me queda menos 3 partido de e. Como ves, un número negativo. ¿Qué ocurre? Que si en un punto crítico la segunda derivada es negativa, en ese punto hay un máximo relativo. Ya lo sabíamos, ¿verdad? Había un máximo relativo cuando la x era menos 1. En fin, tendría que decir ahora esa frase. Observa que en el 2, en el otro punto crítico, la segunda derivada seguro que será positiva, porque ahí hay un mínimo. Cambiar la x por el 2 aquí me da 3 por e al cuadrado mayor que 0. Efectivamente, al tener en ese punto crítico la segunda derivada positiva, hay un mínimo relativo en el 2. Observa que prácticamente podríamos hacer la gráfica de la función. Voy a colocar ese máximo y ese mínimo relativos. El máximo relativo está aquí, en el menos 1, 5 partido de e, y el mínimo en el 2, menos 7,4, más o menos por aquí. Aquí hay un mínimo, hace la curva así, y aquí hay un máximo. Hallando los puntos de corte con los ejes, cosa que sería fácil, ya que es igualar a 0 esta función, y esta función es igual a 0 si el polinomio es igual a 0, ya que elevado a x, como sabéis, no puede ser 0. Hallo los puntos de corte con el eje de abscisas. En fin, no nos dan números exactos, ahí los tenéis. La imagen de 0 también es interesante. Veo que la imagen de 0 es 1. 1 está por aquí. La gráfica hace entonces algo así. Baja buscando el mínimo y luego sube. Ahora habría que saber qué ocurre cuando x es muy grande. Es algo que veréis mejor en segundo debate, pero en fin, aquí también lo podemos ver. Cuando x es 1000, por ejemplo, el número va a ser muy grande positivo, por tanto, cuando x es 1000, la imagen es muy grande positiva, es decir, cuando x tiende a más infinito, la y tiende a más infinito.
En cambio, cuando la x es, por ejemplo, menos 1000, esto es casi cero, positivo. Es decir, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es cero, y es que tiene una asíntota horizontal en el eje de abscisas cuando la x tiende a menos infinito. La curva tiene esta forma. Insisto que estas dos cosas últimas que he dicho las estudiaréis en segundo de bachillerato. A ver, un pequeño error. Aquí el punto de corte con eje de abscisas. Si vamos a la fórmula, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c. Eso es 9 menos 4, es decir, no es 13, aquí es un 5. Y estos puntos de corte con eje de abscisas los podría hallar. Son 3 más raíz cuadrada de 5 partido de 2, que debe ser este número, y 3 menos raíz cuadrada de 5 partido de 2, que debe ser este. Y este, recuerda, es el 0, 1. Vamos a ver con el ordenador a ver si la gráfica está bien hecha. Hay páginas web como Desmo, por ejemplo, que te hace la gráfica inmediatamente. Aquí la tenéis. Observa que el máximo estaba cuando la x era menos 1 y era 1,83 la imagen, ¿verdad? Aquí lo tenéis, 1,84. El mínimo cuando la x era 2 y la imagen era menos 7,4 más o menos, ahí lo tenéis, efectivamente. Luego habían puntos de corte con el eje de ordenadas, el 0, 1. Y estos dos puntos de corte con el eje de abscisas deben de ser estos dos números que os decía antes. Como veis, cuando x es muy grande negativo, tiene una asíntota horizontal en el eje de abscisas, cuando x tiende a menos infinito, y cuando x tiende a más infinito, pues la imagen cada vez es mayor, tiende a más infinito. Realmente el ejercicio no pedía hacer la curva, solamente me pedían esto, que he escrito aquí, cuando crece, cuando decrece, cuando hay máximo, cuando hay mínimo. Por cierto, hay mínimo absoluto, el mínimo absoluto es menos 7,4, pero máximo absoluto no hay. Este es un máximo relativo, ya que por aquí puedo tener números con mayor imagen, ¿verdad? Apartado B. X al cuadrado partido de elevado a x. Mirad, en lugar de tomar esto como un cociente, vamos a pensar que es un producto x al cuadrado por elevado a menos x. Va a ser más fácil de derivar. Es más fácil derivar un producto con esta fórmula que el cociente, ¿verdad? Bien, la derivada me va a decir cuándo crece, decrece, máximos y mínimos. Derivada de un producto, derivada del primer factor, 2x por el segundo sin derivar, más lo mismo al revés, primer factor sin derivar, por, a ver, cuidado aquí, tenemos elevado a algo. La derivada de elevado a x es elevado a x. La derivada de elevado a algo será elevado a ese algo por la derivada de ese algo, es decir, por la derivada de menos x, que es menos 1. Ahora ya sacamos factor común elevado a menos x. Dentro del paréntesis me queda 2x menos x al cuadrado. Cuidado con los signos, aquí hay un menos 1 por x al cuadrado. Bien, ya tenemos la primera derivada. Igual que antes, vamos a ver cuándo es mayor, menor o igual a 0. Y para eso lo que hacemos es ver cuándo es igual a 0, hallando los puntos críticos, vamos. Ya nos pasó antes, para que un producto sea 0, alguno de los factores es 0, elevado a algo nunca es 0, así que 2x menos x al cuadrado será igual a 0. Esta ecuación de segundo grado incompleta se resuelve sacando factor común la x, claro, y veo que tiene como soluciones el 0 y el 2. Son los dos puntos críticos. Recuerda lo que os decía en el apartado A, el dominio es algo que debemos hallar siempre. Nuevamente, el dominio es todo el conjunto de los reales. Por tanto, esta función es continua siempre y derivable. Es como las funciones polinómicas. No tiene asíntotas verticales. Crecerá, decrecerá, habrá máximos, mínimos, que ahora averiguaremos dónde están. Representamos en la recta real los dos puntos críticos. No hay asíntotas verticales. Por tanto, ya podemos estudiar la monotonía en cada uno de los tres intervalos en los que queda dividida la recta real. Por ejemplo, para números menores que 0, elegimos por ejemplo el menos 1. ¿Y qué signo toma la primera derivada? Cambiamos la x por menos 1. Cuidado, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 3 por elevado a 1 es un número negativo. Todos los números menores que 0 tendrán primera derivada negativa, por tanto en estos puntos la gráfica está decreciendo. Elegimos un número entre 0 y 2, por ejemplo el 1, para mirar qué signo toma la primera derivada. Elevado a menos 1, que es positivo. Luego tengo 2 menos 1,
Esto es 1. 1 por elevado a menos 1 es mayor que 0. Signo positivo. La primera derivada en x entre 0 y 2. La gráfica va creciendo de 0 a 2. Por último, para mayores que 2, por ejemplo, elijo el 3. Podría elegir cualquier número mayor que 2. Tenemos 6 menos 9, que es menos 3. Menos 3 por positivo es un número negativo. Todos los números mayores que 2 tendrán una primera derivada negativa. La gráfica está decreciendo para mayores de 2. Ya podemos dar la solución a la pregunta. Recuerda, es estudiar la monotonía y hallar los máximos y mínimos relativos de la curva. La respuesta es esta. La función f de x es creciente si x es un número que está entre 0 y 2. En cambio es decreciente si es un número entre menos infinito y 0 o entre 2 y más infinito. Y veo que hay un mínimo relativo cuando la x es 0. Pero se suele dar el punto mínimo, es decir, la cisa y la ordenada. Tengo que hallar la imagen de 0. Además, si luego tengo que representar la gráfica, necesito conocer la cisa y la ordenada. La imagen del 0, ya la veréis, os da 0 al cuadrado por elevado a menos 0, pues es 0. En el punto 0, 0 hay un mínimo relativo y cuando la x es 2 hay un máximo relativo. La imagen de 2 la buscamos aquí, por supuesto. 2 al cuadrado es 4, elevado a menos 2. Es decir, 4 por e elevado a menos 2, lo que es lo mismo 4 partido de e al cuadrado. Recuerda que en estos puntos críticos podríamos haber averiguado si son máximos o mínimos hallando el signo de la segunda derivada. Pero claro, es más rápido lo que acabo de hacer. Recuerda también que la segunda derivada nos ayuda a encontrar los puntos de inflexión de la curva. Lo que ocurre es que aquí no se nos pregunta, por eso no lo voy a hacer. Lo que sí que voy a hacer es más o menos la gráfica de la función, ya que me cuesta poco. Pensemos que aquí está el 0, el 2 vamos a pensar que está aquí. 4 partido de al cuadrado es un número muy pequeño, positivo. Vamos a pensar que está ahí. En el 0, 0 hay un mínimo relativo. La gráfica hace algo así. Y en el 2,4 partido del cuadrado hay un máximo relativo. Hace esto. ¿No tenemos más información? La verdad es que no. Puntos de corte con eje de abscisas. El único punto es el 0, 0 y con eje de ordenadas también. Aquí faltaría averiguar qué ocurre cuando x es muy grande positivo o muy grande negativo. Y también haría falta ya los puntos de inflexión. Pero es algo que no se pide en este ejercicio. Si x es muy grande positivo, veréis que este número es casi 0 positivo. Y es que la curva hace esto. El eje de abscisas va a ser una asíntota horizontal en más infinito. Por aquí habrá un punto de inflexión. Aquí alcanza el máximo. De aquí a aquí tendrá que hacer esto. También un cambio de curvatura. Habrá aquí un punto de inflexión. Y cuando x es muy grande negativo, no sé, cambia la x por menos 1000, veréis que te va a dar un número muy grande positivo. Por tanto, la gráfica hace algo así. Este es el comportamiento de la gráfica y lo vamos a ver ahora mejor con ordenador. Aquí tenéis la función. Observa cómo se parece muchísimo a la que yo he representado. ¿Dónde está el mínimo? El ordenador te dice que es en el 0, 0 y aquí el máximo en el 2, 0,541, que si cogéis la calculadora debe ser el 4 partido de e al cuadrado. Luego, como os decía, la recta igual a 0 es una asíntota horizontal en más infinito. Luego por aquí hay un punto de inflexión donde cambia el tipo de curvatura y aquí también, pero este programa no te lo indica. Recuerda que para eso tendríamos que hallar la segunda derivada de la función f. Apartado C. Logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1. Siempre estoy diciendo que lo primero que hay que hacer es el dominio, pero no lo hago, pero esta vez sí. No existe logaritmo neperiano de números negativos ni de 0, pero es que el argumento siempre es positivo. X al cuadrado más 1 nunca es 0, siempre es positivo. Así que nuevamente el dominio es todo R, no hay asíntotas verticales. Será como las funciones polinómicas, crece, decrece, con sus máximos y sus mínimos quizá. La primera derivada me va a decir cuando crece y decrece, máximos y mínimos. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. La derivada del logaritmo neperiano de algo es 1 partido de ese algo, pero multiplicado por la derivada de lo que llamo algo. La derivada de este polinomio es 2x. Bien, ya tengo la derivada. Vamos a ver cuándo es mayor, menor o igual a 0.
Cuando es mayor que 0 crecerá, menor que 0 decrecerá, igual a 0 punto crítico, donde puede ser que ocurra que sea máximo o mínimo, crezca o decrezca, ya sabéis, lo que os dije al principio. Claro, esta fracción es igual a 0 si solo si el numerador es igual a 0, es decir, cuando x es 0. Piensa que el denominador nunca se anula, siempre es positivo. Por tanto, para resolver estas inecuaciones, colocamos el 0 y miramos lo que ocurre en cada semirrecta. Por ejemplo, en el menos 1 tenemos menos 2 partido de positivo, de 2. Es un número menor que 0. Ya puedo decir que los números que son menores que 0 tienen derivada negativa, por tanto la gráfica irá decreciendo. En el 1, por ejemplo, la derivada primera va a ser 2 partido de 2, número mayor que 0, positiva. Entonces todos los números mayores de 0 tendrán derivada primera positiva, irá creciendo. Ya puedo decir cuál es la solución al ejercicio. La función f, que es continua, derivable siempre, veo que es decreciente si x es un número menor que 0, es decir, desde menos infinito hasta 0, abierto. Es creciente si x es un número mayor que 0. Y por último, hay un mínimo relativo cuando la x es 0, pero prefiero indicar el punto. La x es 0, sí, pero la y, hallemos la imagen de 0. Logaritmo neperiano de 1, que es 0, es el 0, 0. Esta es la respuesta al ejercicio. Convendría ya los puntos de inflexión, ver si hay asíntotas, pero no es algo que se pregunte aquí. Mirad, aquí tenéis la gráfica de la función, como efectivamente en el 0, 0 hay un mínimo relativo, y luego cuando x es muy grande positivo, pues la imagen es muy grande positiva. Cuando x es muy grande negativo, la imagen es muy grande positiva también. Pues ahora si me alejo la forma de la gráfica, podría deciros que no hay asíntotas horizontales y oblicuas tampoco. Lo que sí que habrá serán dos puntos de inflexión, no sé, uno por aquí más o menos, donde cambia el tipo de curvatura, y otro de por aquí. Esos puntos, insisto, te los da la segunda derivada que no hemos hallado, ni tampoco nos piden. Apartado D. La función es x por el logaritmo neperiano de x. Hallemos el dominio de esta función. Esta vez son los números positivos, ya que tengo aquí el logaritmo neperiano de x. Esta x tendrá que ser mayor que 0 para que exista imagen. Ni siquiera puede ser 0. Detalle importante, lo que acabamos de averiguar. Dentro de su dominio vamos a ver cuando crece, decrece o hay máximos o mínimos relativos. La primera derivada me lo va a decir. Tenemos la derivada de un producto. La derivada del producto aquí está. Derivada del primer factor, que es 1 por el segundo sin derivar, más lo mismo al revés, x por 1 partido de x. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x, como sabéis. X partido de x se simplifica, lo pongo delante ese 1 para no confundir. 1 más logaritmo neperiano de x. Esta expresión es la de la derivada primera de la función. Ahora, como sabéis, vamos a ver cuándo es mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Para eso igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación logarítmica, pero muy sencilla. Recuerda de secundaria cómo se resuelve esta ecuación. Vamos a la definición del logaritmo. Piensa que es logaritmo en base e. E elevado a menos 1 es igual a x. Es decir, la solución es e elevado a menos 1, lo que es lo mismo 1 partido de e. 1 partido de e es el único punto crítico. Es un punto donde la recta tangente es horizontal. Trazamos la recta real. 1 partido de e es un número muy pequeño. Vamos a pensar que está aquí. No olvides también que solamente tengo que estudiar el comportamiento de la función para mayores que 0, que es cuando hay imagen. Este número es aproximadamente 0,36. Elegimos un número entre 0 y 0,36, por ejemplo 0,1, para ver qué vale la derivada en 0,1 y saber si crece o decrece. Como siempre, vamos. La primera derivada está aquí, es 1 más el logaritmo neperiano de 0,1. Me da aproximadamente menos 1,3, un número negativo. Por tanto, para números que están entre 0 y 1 partido de la gráfica está decreciendo.
Vamos a hallar ahora la derivada en un número mayor de 0,36, por ejemplo en el 1. 1 más el logaritmo neperiano de 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, por tanto esto es 1 mayor que 0. Para números mayores de 1 partido de la derivada primera es positiva, luego la gráfica crece. Ya puedo decir cuál es la solución al ejercicio. F de x es decreciente si x está, desde 0 a 1 partido de, sin incluir el 0 porque no tiene imagen, y en el 1 partido de no está decreciendo, hay un mínimo relativo. Es creciente desde 1 partido de e a más infinito. Y f de x tiene un mínimo relativo y absoluto también será cuando la x es 1 partido de e. Pero me interesa también hallar la imagen de 1 partido de e para saber qué punto de la gráfica es. Lo hacemos aparte. Si cambiamos x por 1 partido de e, tengo que hallar aquí el logaritmo neperiano de 1 partido de e, el logaritmo neperiano de elevado a menos 1. Este número es menos 1, por tanto me va a dar menos 1 partido de e. Este será entonces el mínimo relativo y absoluto de la gráfica. Si tuviera que hacer la gráfica, la imagen de 1 partido de e es menos 1 partido de e. Solamente sé que aquí hay un mínimo relativo. Habría que hallar también, por ejemplo, los puntos de corte con los ejes. Igualáis a 0 la función. Cuando el x es 1, la imagen es 0. 1 por logaritmo neperiano de 1 es 0. Claro, logaritmo neperiano de 1 es 0. Tiene este comportamiento. Cuando la x es muy grande, es decir, tiende a más infinito, la imagen también será muy grande, tendrá esta forma, pero cuando x se acerca a 0, el 0 no tiene imagen, pero no estaría mal saber qué ocurre cuando x es casi 0 por la derecha, es decir, este límite que estoy escribiendo. Esto se estudia en segundo de BAD, no ahora en primero de BAD. Veréis que tiende a 0. Eso significa que la imagen de 0 no existe, pero la imagen de un poquito más de 0 es pues casi 0, un poquito menos de 0. Vamos a verlo mejor con ordenador. Pues aquí tenéis la gráfica que hemos representado. Observa que sí pasan por el 1, 0. Observa como aquí hay un mínimo relativo. 0,368 debe ser 1 partido de e. Comprobarlo vosotros con la calculadora. Y como cuando x es casi 0, la imagen es casi 0. Pero la imagen de 0 no existe, ya que el logaritmo neperiano de 0 no existe. Bien, un ejercicio interesante donde hemos estudiado la monotonía con la ayuda de la primera derivada de funciones exponenciales y logarítmicas multiplicadas por polinomios, tal vez. Tenéis más ejercicios de derivadas nivel de primero de bachillerato en curso primero de BAD. Luego aquí tenéis el apartado derivadas. Como veis hay muchísimos ejercicios. Concretamente hemos hecho el ejercicio número 58. Si queréis ver la solución de algún ejercicio, pulsar en ver solución y os lleva al vídeo en YouTube donde está resuelto. Todos los vídeos están ahí, más de 2600 vídeos, pero recuerda, os conviene mucho más porque estarán ordenados en la página aprendermatematicaas.org.